conjuntamente con lo que son sus elementos, así como también estableceremos lo que son sus diferencias. Tenemos aquí, empezaremos nuestro ilícito tributario con una pequeña definición. Y pues nos indica, ¿verdad?, que es el término genérico que comprende realmente la violación de las normas tributarias, tanto en el plano administrativo como en el plano penal, ¿sí? ¿Y por qué en el plano penal? Recordemos que existe en nuestro Código Penal, hay una parte en el cual también pues se sanciona en materia tributaria. Recordemos que el ilícito tributario es cuando nosotros los contribuyentes pues dejamos de venir y pagar nuestros tributos del cual pues estamos obligados, ya que existen normas jurídicas las cuales pues nos indican, ¿verdad?, que tenemos que estar contribuyendo por medio de nuestros tributos, a todos esos pagos. Pero el ilícito viene a darse o hacer una violación. ¿Por qué? Porque ya se encuentran estos impuestos previamente establecidos en lo que es las normas jurídicas guatemaltecas. Y al momento de que nosotros pues no podamos o no queramos pagar, pues entonces estamos cometiendo ilícitos tributarios. También podemos establecer que un ilícito tributario es toda acción u omisión violatoria a todas aquellas normas tributarias, ¿verdad? Es la infracción tributaria, es decir, que la violación de las normas jurídicas que se establecen, ¿verdad?, las obligaciones tributarias sustanciales y así pues también formales. Se caracteriza por la falta de cada uno de nosotros los contribuyentes estamos realmente obligados a pagar ciertos impuestos conforme a la ley. Si hablábamos la vez pasada acerca del impuesto único sobre inmuebles, es cada cierto tiempo. Entonces, si te das cuenta en nuestra diapositiva dice que los tributos deben de ser pagados en los términos establecidos en la ley. Si hablamos del pequeño contribuyente, pues el pequeño contribuyente debe de pagar cada fin de mes, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa con o qué me quiere dar a entender con el ilícito tributario? Que yo voy a cometer una infracción tributaria al no venir y pequeño contribuyente a fin de mes. Mire, tengo que pagar el impuesto sobre bien inmueble cada trimestre o cada año. Pero vengo yo y no lo pago. ¿Qué está pasando? Estoy cometiendo una omisión violatoria a las normas tributarias, ¿sí? Entonces, esto es en sí el ilícito tributario. Hablemos de lo que es la naturaleza jurídica de lo que es el ilícito tributario. Antes de empezar, quisiera darte una última definición, ¿verdad?, de lo que es el ilícito tributario. Podremos establecer en conclusión que es el acto o omisión en donde un particular que trae como consecuencia, ¿verdad?, dejar
de acceso a lo que es una definición o un concepto de lo que es el ilícito tributario. Bueno, vayamos y estudiemos ahora sí lo que es la naturaleza jurídica del ilícito tributario. Hay dos teorías o dos posiciones en la cual pues tú al momento de que yo las esté dando me gustaría que tú vayas formándote tu propia opinión, ¿verdad? Y que tú pues vamos a ver al final de las dos cuál de las dos es que aporta Guatemala. Me dice una posición unionista que sostiene que la infracción tributaria pues no se diferencia de lo que es el delito penal común y lo que es la infracción tributaria. Y en el delito común es la misma. Es decir, la posición unionista me dice, mire, realmente no existe una diferencia entre lo que es un delito y una sanción. ¿Sí? Entonces, ve tomando ahí nota de mala. Vuelvo a repetir, la posición unionista me dice a mí, y esta sostiene, ¿verdad? Mire, la infracción tributaria no existe diferencia entre el delito y una sanción. Vale. Vayamos a nuestra siguiente diapositiva y estudiemos ahora lo que es la posición antagónica. Y esta pues me indica, ¿verdad?, que la infracción tributaria se diferencia de lo que es el delito establecido en el derecho penal común porque existe diferencia sustancial entre lo que es el delito y una contravención, ya que la infracción tributaria es una contravención, no un delito. En conclusión, ¿qué me está dando a entender esta posición antagónica? Me está diciendo, mire, esta pues posición nos indica o sostiene, habrá en el Código Penal diferencia entre lo que es un delito y una sanción. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿en qué posición adopta Guatemala en cuanto a la naturaleza jurídica del ilícito tributario? Adopta la posición antagónica. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal establece cuál es la diferencia entre un delito y una sanción. También recordemos que establece una serie de delitos, los cuales pues vienen y son sancionados, a veces que con una multa y a veces que con cárcel. En el sentido tributario, pues no es de que las personas van a ir a las cárceles, ¿verdad? Lo que pasa es de que no sé si tú te has dado cuenta que muchas veces hay entonces es porque no se llega realmente a un acuerdo entre la administración tributaria y los clientes o los contribuyentes, ¿verdad? Y entonces, pues, al venir y no pagar, vamos a ver más adelante cuáles son estos términos, por qué viene y no se paga, ¿verdad? Porque hay muchas maneras, ya puede ser por mora o porque también muchas veces los contribuyentes oponen una resistencia, ¿verdad? Más adelante, pues lo tenemos aquí. Pero a lo que te quería llevar es de que el ilícito tributario, pues viene y cierran temporalmente, ¿verdad? Los negocios, las empresas, ¿verdad? Porque no cumplimos con lo que es el pago de los impuestos. Pero volviendo a la naturaleza jurídica del
ilícito tributario, la posición que adopta Guatemala es la antagónica, porque Guatemala pues sabe diferenciar en lo que es un delito. Pues tenemos descanso. Dentro de 15 días, por favor, tener a la mano lo que es nuestro Código Penal, pues estaremos estudiando ciertos delitos y ciertas sanciones, ¿sí? Bueno, vamos aquí haciendo un pequeño resumen de lo que vamos viendo hasta el momento, ¿sí? Entonces, concluyamos que el ilícito tributario podemos definirlo sencillamente como toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias, las cuales tienen una relación entre sí, siendo dos manifestaciones, podemos determinar, ¿verdad?, de carácter puramente orgánico, ya que estas serían, ¿verdad?, un solo en el cual, pues, le podríamos decir que es el jus poniendi estatal. ¿Y qué es el jus poniendi estatal, licenciada? Es simplemente una expresión jurídica latina utilizada, ¿verdad?, para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Y esa, pues, la cual viene a traducirse, ¿verdad?, literalmente como un derecho, ¿verdad?, penal o derecho a sancionar. La expresión realmente se utiliza siempre en referencia, ¿verdad?, al Estado frente a los ciudadanos, para podernos referir a la facultad sancionadora del Estado. Tenemos nuestro código tributario, si lo tienes a la mano. Por favor, vamos a establecer una serie de artículos y vamos a leerlos, los cuales vamos a tener. Por favor, ve al título 3. En el cual pues vamos a establecer ciertas infracciones y sanciones, ¿sí? Entonces, en lo que tú estás buscando, entonces te voy a hacer una pregunta para que tú tomes nota, ¿verdad?, de esto. ¿Cuál sería entonces la finalidad de la infracción tributaria? Si ya hemos visto un concepto, una naturaleza jurídica, entonces, ¿cuál consideras tú que es la finalidad de la infracción tributaria? Simplemente, pues, se busca, ¿verdad?, con la sanción que el contribuyente cumpla, ¿verdad?, puntualmente con sus obligaciones fiscales, a efecto de asegurar con la eficiencia, ¿verdad?, de que todos aquellos servicios pues sean pagados por nosotros los contribuyentes. Entonces, esta sería la finalidad de las infracciones tributarias, ¿sí? El hecho de que nosotros vengamos y pues paguemos, ¿verdad?, de manera puntual para que esto pues no se venga a caer en mora, ¿sí? O paguemos más de lo que no tenemos que pagar. Recordemos que si se nos olvida pagar alguno de nuestros impuestos, ¿qué pasa? Esto pues viene a caer que el siguiente mes o en unos días yo tengo que pagar 150 quetzales más en el caso del pequeño contribuyente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no pagué en el pago o en
lo que es el artículo 66 de nuestro Código Tributario, ¿sí? Entonces dice, y retroactividad. Las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro, dice, ¿verdad? No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones y establezcan sanciones más benignas, siempre que éstas vayan a favorecer ¿a quién? Al infractor y que no afecten las resoluciones o sentencias firmes. Quiere decir, mientras no haya o no exista una sentencia o una resolución firme, pues puede haber una irretroactividad en materia tributaria también para favorecer a lo que es el infractor, o sea, al contribuyente, ¿sí? En el artículo 67, pues me habla acerca de lo que es la aplicación y el presente código dice será aplicable, ¿verdad?, a las infracciones y sanciones estrictamente en materia tributaria, salvo lo que dispongan las normas especiales que establezcan las leyes que regulan cada tributo. Bueno, recordemos entonces que este código es aplicable a ciertas sanciones, pero también recordemos que no todo se encuentra aquí. Especial, ¿cuál es el impuesto al valor agregado? IVA, que es su propia norma jurídicas. Y en esta ley, pues, se establecerá, dice, lo que son las sanciones y lo que son los delitos. Entonces, ¿por cuál me debo de regir o en dónde se van a aplicar? Las leyes en donde éstas se encuentren. En este caso que te ponía, pues no voy a venir y aplicar una sanción o una infracción de acuerdo al Código Tributario, sino que a lo que me esté basando en el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Porque esta es una ley especial, ¿verdad?, que regula el impuesto. Y el artículo 68, dar una declaración, lo harán de conformidad con las normas de este código y serán responsables de conformidad con la ley. ¿Qué me quiere decir esto? Recordemos que cada uno de nosotros, los contribuyentes y las personas jurídicas, por medio de sus representantes legales, pues son responsables de venir y presentar sus declaraciones, ya sea que lo hagan de manera en físico o de manera virtual, ¿sí? Entonces, y esto es lo que me establece el artículo 68 de nuestro Código Tributario, ¿sí? Aquí pues nos vamos a quedar porque después viene lo que son las infracciones tributarias, ¿verdad? En el cual vamos a estar estudiando dentro de 15 días, ¿verdad? Entonces, si quisiera que ustedes me pudieran tener a la mano, siguiente día de clases, lo que es el Código Penal. Solo vamos a tener, ahí establezcamos en el artículo 70, ¿verdad? 69, perdón, el concepto, ¿verdad? Y dice que es toda acción u omisión que implique la violación de las normas tributarias de índole sustancial o formal, el cual pues constituye una infracción que sanciona la administración tributaria, en tanto pues no constituya, ¿verdad?, un delito o una falta sancionadora conforme a la legislación penal.
cuando se incurre realmente en lo que es la comisión de cualquiera de las infracciones tributarias obtenidas o contenidas en el artículo 85 de este Código Tributario. Y aquí pues se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del mismo cuerpo legal. Y aquí pues me dice, ¿verdad?, de que en estos dos artículos se los voy a decir, pero tú puedes ir ahí en casa y verificar, ¿verdad?, que el artículo 85 pues me habla acerca de las sanciones que se le darán a la persona individual, ¿verdad?, como su cierre temporal, y también en el 86, si no estoy mal, pues me habla que tenemos aquí, y siempre nuestro código tributario es mejor verificar, ¿verdad?, para que no quede, tratar de que no queden dudas. Pues dice el 85, infracciones sancionadas con el cierre, ¿sí? Entonces, ¿qué sanciones pues se van a aplicar de manera temporal? Y también pues dice el cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios. Es aquí donde yo te decía que algunas veces pues hemos visto, ¿verdad?, más de una o dos negocios en el cual pues dice cerrado temporalmente. Entonces, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy, la clase número 10 de nuestro curso de Derecho Tributario, ¿verdad? Tenemos entonces aquí el artículo 69, en el cual pues hemos dado lectura ya a lo que es lo correspondiente a lo que es las infracciones tributarias. Vamos a leer entonces ahora lo que es el artículo 70, la cual es la competencia, ¿verdad? Y la competencia, pues nos está relacionados con lo que es la materia tributaria, el conocimiento de los mismos, corresponderán a los tribunales competentes, ¿verdad?, del ramo penal, cuando se presuma la existencia de un delito. La administración tributaria deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente, sin perjuicio, ¿verdad?, del cobro de los tributos adeudados al fisco. El pago del impuesto defraudado por el imputado no lo libera de lo que es su responsabilidad penal. El juez contralor de la investigación en los procesos, ¿verdad?, en que se discutan las obligaciones tributarias, pues deberán permitir que los abogados designados por la administración tributaria se impongan de las actuaciones judiciales y coadyuvuen en lo que es el Ministerio Público en la persecución penal. Es decir, bueno, hemos llegado a un punto, ¿verdad?, en donde ya pues los delitos tipificados pues se encuentran ya penalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice que estos van a ser trasladados a un juez con propio abogado para poder venir y poder coadyuvar, para poder estar, ver que esto pues en primer lugar pues se llegue a un feliz término, ¿verdad? Y no tomar otras medidas como son lo que pues en el Código Penal vamos a estar estableciendo el próximo día de clases, si no estoy mal. Y entonces va a ser dentro de 15 días, ¿sí? Para poderlos estudiar y llevarlos a ver, por favor, tener a mano su Código Penal.
estudiemos lo que es una infracción y lo que es un delito, ¿sí? Guatemala, pues dijimos, de acuerdo a su código penal, establece, ¿verdad?, una diferencia entre lo que es una infracción y lo que es un delito. Nos dice, son cosas muy diferentes. Entonces, nos dice, la infracción es una conducta típica, antijurídica, responsable una persona individual o colectiva. Y esta debe de ser realmente, dice, sancionadora con una pena económica por un órgano de la administración. Es decir, bueno, van a imponer una multa, ¿verdad? Ya sea que esta pues vaya a ser económica, pero ellos van a determinar, ¿verdad? Vayamos por favor al artículo 71 ahora de lo que es nuestro código tributario, en el cual pues se establece cuáles son estas infracciones tributarias y nos indica, ¿verdad?, que las infracciones tributarias se pueden dar de la siguiente manera, ¿verdad? Dice que la número 1 pues puede ser el pago extemporáneo de todas aquellas retenciones. 2, la mora. 3, la omisión del pago de tributos. 4, la resistencia, ¿verdad?, de la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Y 5, pues el incumplimiento, ¿verdad?, de las obligaciones formales. Bueno, cada una pues se encuentra regulada en lo que es nuestro código tributario. Vayamos al artículo, si no estoy mal, 91 creo yo que es, ¿verdad?, de los tributos retenidos percibidos por el impuesto al valor agregado. Entonces, solo vamos a leer aquí un párrafo, ¿verdad?, del cual pues me indica a mí acerca de lo que es estas infracciones, ¿sí? Por favor, tener a la mano nuestro código tributario, en el cual me indica, ¿verdad?, el pago extemporáneo, artículo 91, quienes actuando en calidad de agente del impuesto al valor agregado, no enteren en las cajas fiscales correspondientes dentro del plazo establecido por las leyes tributarias, ¿verdad?, los impuestos percibidos o retenidos o los impuestos al valor agregado, sea, ¿cómo conocemos nosotros esto? El impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿verdad? Entonces, nos indica, ¿verdad?, que será, si no pagamos nosotros a tiempo, con el 100% de lo que son las multas, ¿verdad? Entonces, esta infracción podemos establecer que la cometen todos aquellos agentes, ¿verdad?, de retención o de percepción que no se pagan, ¿verdad?, en las cajas fiscales, los cuales corresponden en los plazos establecidos de acuerdo a las normas jurídicas especiales en Guatemala y que por lo tanto, ¿verdad?, seremos sancionados ¿con qué? Con una multa, ¿verdad?, del 100%. Tenemos luego lo que es la mora en el artículo 92 y pues la mora simplemente es el retardo del contribuyente en el pago de su obligación tributaria
la cual pues se efectúa después del plazo fijado por la ley para poderlo hacer y cuyo retardo, ¿verdad?, es sancionado dependiendo de los días en que se tardó para poderlo realizar. Luego tenemos la 8 del Código Tributario, en el cual pues nos indica que es la conducta negativa, ¿verdad?, acerca del contribuyente de dejar de hacer o de dar lo que la ley pues tributaria le está exigiendo, pero sin que esta misma pues constituya, ¿verdad?, un acto de defraudación o mora o aprobación indebida, es la cual es sancionadora con una multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido. Recordemos, ya llevamos 3 en el 91, en el 92 y ahora pues regresamos al artículo 88, resistencia a la acción, ¿verdad?, fiscalizadora, y esa pues la encontramos regulada en el artículo 93 de nuestro Código Tributario. Y podemos decir en conclusión, ¿verdad?, que esta resistencia es cuando realmente pues venimos y nos ponemos resistentes a no venir y poder pagar nuestros tributos. Pero podemos analizar el tema de lo que es la relación jurídica tributaria y pues se indicó que una de las obligaciones fundamentales de este vínculo es de tolerar, ¿verdad? Es decir, aceptar. Tenemos que aceptar contra nuestra voluntad que la administración tributaria inspeccione, requiera cualquier documento acreditivo o relacionado con lo que es el pago de los tributos. Recordemos que habíamos hablado anteriormente de que la Superintendencia de Administración Tributaria pues puede venir y pedirme, ¿verdad? Mire, quiero revisar sus facturas para poder venir y ver si usted ha pagado puntualmente. Entonces, en eso pues también cometemos nosotros un delito, una infracción, ¿verdad? Porque estamos poniendo resistencia a la acción fiscalizadora. También contamos con el incumplimiento de los deberes formales conforme a lo que se encuentra previsto en el Código Tributario y otras leyes. Y este incumplimiento está pues basado en el artículo 94 de lo que es nuestro Código Tributario, ¿sí? Bueno, vayamos ahora estableciendo lo que es el delito. Sí, el delito es la acción u omisión, la cual pues se encuentra penada y recordemos que se encuentra regulada en nuestro Código Penal guatemalteco. Sí, entonces también. Y sanción, pues se nos indica, ¿verdad?, que es un hecho positivo o negativo impuesto a quién, al contribuyente, ¿verdad?, o al sujeto pasivo, ¿verdad? Y esto se hace mediante la fuerza. ¿Y por qué se hace mediante la fuerza? Porque realmente pues incumplió con un deber jurídico. Es decir, la sanción se va a imponer al sujeto pasivo porque pues deja de cumplir, ¿verdad?, con los impuestos requeridos establecidos en la norma jurídica correspondientes en Guatemala.
Bueno, tenemos aquí en un pequeño esquema de lo que es los ilícitos tributarios, las infracciones y lo que son los delitos. Las infracciones, pues, son los ilícitos tributarios administrativos, mientras que los delitos son ilícitos tributarios penales. Las infracciones, como hemos dicho, son ilícitos tributarios administrativos por dos cosas. Número uno, porque son provenientes, ¿verdad?, de un incumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, que es derivado de algo que el sujeto pasivo, pues, estaba consciente de que se tenía que pagar y lo dejó de pagar. Entonces, ese sería tanto, pero realmente es otro equivalente al que se tiene que venir y pagar. Entonces, cae también en una infracción. Y mientras que los delitos es el ilícito tributario, pero este es de materia penal, ¿sí? Y también se da por dos motivos. Número uno, pues se encuentra tipificado en el Código Penal o leyes especiales. Entonces, recordemos que en el Código Penal hay una serie. Me gustaría que ustedes pudieran empezar a tomar nota, ¿verdad?, de cuáles son o se encuentran estos delitos que se encuentran en nuestro Código Penal, ¿sí?, acerca de lo que es en materia tributaria. Y también, pues, se requiere la presencia del dolo. Y esta presencia del dolo, recordemos que hay dolo y hay culpa, ¿sí? Entonces, continuemos. Tenemos los elementos del ilícito tributario. Son los elementos objetivos. Dentro de estos elementos podemos encontrar lo que es la conducta y los sujetos activos del ilícito tributario, como tú puedes ver en pantalla, pero hay otros los cuales estudiaremos el día de hoy. La primera dice que es la conducta. ¿Y en qué consiste? Es un hecho, ¿verdad?, o una conducta realmente exterior de lo que es el agente infractor del contribuyente, ¿verdad? Y el sujeto activo del ilícito tributario, pues son los contribuyentes o responsables del pago de lo que son los tributos. Es decir, yo como sujeto pasivo, pero en este momento me convierto en activo. ¿Por qué? Porque dejo de venir y cumplir. Recordemos, ¿quién es? Si hablamos del sujeto activo, es quien me está exigiendo, ¿verdad?, para deber de pagar. Entonces, y que impone los impuestos. Entonces sería el Estado. Pero ya al momento de venir y de que yo cumpla, me convierto en esta figura de lo que es el sujeto activo, perdón. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pagando mis impuestos, mis tributos, y no los estoy haciendo. Entonces me convierto en un sujeto activo del ilícito tributario. La tipicidad realmente es la transgresión o infracción a las normas, ¿verdad? ¿Cuáles normas? Las que encontramos reguladas en nuestro Código Tributario, cual dimos cuenta, ¿verdad? Y antijuridicidad, pues son las conductas que van a lesionar el bien jurídico financiero del Estado. Y la imputabilidad, pues va a ser la actitud para hacerle realmente atribuida a una persona acción u omisión, las pues van a venir y constituir lo que es un delito o una falta.
Tenemos ahora el elemento subjetivo, ¿verdad? Del ilícito tributario, y este pues es el dolo. El dolo es realmente la intención de no poder efectuar el pago de lo que es la obligación fiscal impuesta o en pagar una entidad menor a la debida, ¿verdad? Es decir, yo sé perfectamente que tengo que pagar mis impuestos, que tengo que venir y contribuir, y que eso pues se encuentra o de no cumplir, ¿verdad?, con la obligación fiscal. No la voy a presentar, digo yo, ¿verdad? Mis declaraciones las voy a presentar más adelante. ¿Qué pasa ahí? Se está cometiendo lo que es el dolo. También contamos con lo que es la culpa. Y la culpa, pues, ya sea por medio de una imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado que cause igual daño que un delito intencional. ¿A qué nos referimos aquí, verdad? Se me olvidó realmente venir. Hoy era el último día y yo vine y fue una imprudencia, una negligencia, ¿verdad?, que yo cometí. Pero caigo en lo que es un ilícito tributario, ¿sí? Entonces, de todo esto, pues tenemos que ver, ¿verdad?, para no poder caer en todos estos ilícitos tributarios. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad?, en conclusión, ¿verdad?, podemos establecer que el ilícito tributario es cuando nosotros dejamos de cumplir, ¿verdad?, con nuestras obligaciones fiscales, ¿verdad? Y como establecimos, ya sea por medio de que tuvimos la intención o fue porque también fue una negligencia de nosotros que creímos que no se nos iba a olvidar pagar y